Hola, buenos días y bienvenidos a la conferencia online de cómo obtener ahorros con el aire comprimido, impartida por Jaume Aran, responsable de eficiencia energética en Festo. Durante la sesión queremos mostrarles las medidas prácticas para aumentar la eficiencia energética, aumentando la productividad a través de nuevos conocimientos y ofreciendo las soluciones integrales de esto. Tenéis el apartado de preguntas que responderemos al final de la sesión y damos paso a nuestro compañero Jaume Aran. Hola, buenos días. Hoy había planteado el exponer un ejemplo de dimensionamiento, porque cuando hablamos de ahorrar con aire comprimido, siempre aparecen ciertos ejemplos. En esta diapositiva hay 12 ejemplos de los muchos que pueden haber, pues como conceptos, ¿cuánto puedo ahorrarme en aire comprimido o en electricidad? Porque aquí hay ejemplos también eléctricos, de cuánto puedo ahorrarme si hago ciertas cosas. Yo quería centrarme en el dimensionamiento adecuado. A dimensionar adecuadamente, antes que no habían tanto software ni tantas ayudas y tantas herramientas, pues lo hacíamos sobre un papel y normalmente tirábamos a lo grande. La neumática permitía pues sobredimensionar que no había tanto problema. Pues no se focalizaba sobre el coste. Hoy en día, donde el coste energético es importante, utilizar herramientas que ya existen, que son de acceso gratuito para todo el mundo, pues son una gran cosa para los técnicos, sobre todo a la hora de dimensionar. Aquí empezaría con un ejemplo en el que hay una masa a desplazar verticalmente de unos 10 kilos, una carrera de 200 milímetros, donde se tiene en cuenta la longitud del tubo, que también es importante, el tiempo de posicionamiento, esto es a nivel teórico, ahora veremos, y la presión de trabajo. Y para poder determinar si es posible o no realizar esos ciclos, esos 30 ciclos por minuto, o las horas del día de trabajo y los días al año nos darán una idea de costes. Porque también no solamente es un coste de diseño adecuado de un actuador, sino el coste energético de ese actuador y después el coste sobre las emisiones de CO2 de la energía que ese actuador va a utilizar al cabo de un año. Como ejemplo, esta imagen aquí nos muestra que un dimensionamiento adecuado de un actuador, si en lugar del de 40 que habíamos pensado inicialmente, utilizando herramientas de software, podemos diseñarlo con uno de 32, en principio el coste de inversión inicial es menor y a lo largo del tiempo la diferencia se va agrandando porque el consumo también será menor. Vamos a acceder a uno de los softwares que hay en la web de Festo, arrancando, y cuando tienes prisas, cuando suele ir más lento, ley de Murphy. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a dimensionar sobre la aplicación. Yo quiero mover una masa, en este caso 10 kilos, o una carrera de 200 milímetros y un tiempo de posicionado, en este caso teníamos 0,7 segundos, 700 milisegundos. Entonces, el propio software hace sus cálculos internos y te da varias opciones. A veces te da 2 opciones, a veces te da 3. Aquí tenemos 3 opciones. Una es el tiempo exacto que le hemos pedido, 700 milisegundos, sobre esa carga y un posicionamiento en origen, habíamos hablado de en vertical, a una presión de 6 bar, que es lo más estándar, lo que suele ser más habitual, y nos da 3 opciones. Una que es exacta, al tiempo que le hemos pedido de posicionamiento, una que sería a nivel eco. Eco significa que por algún motivo hay alguna reducción en tamaño. Aquí vemos el actuador va a ser de 40 en lugar de 50 para conseguir ese tiempo de 700 milisegundos. Pero si nos permitimos el lujo de hacerlo en 768 milisegundos, que a la hora de la verdad siempre habrá alguna variación, un 10, un 15% por encima o por debajo, esta sería una muy buena opción con un actuador de un tamaño menor.
ya nos da la válvula adecuada y ya nos está dando el consumo de aire por ciclo de ida y vuelta. Una opción más es todos aquellos accesorios que me harán falta, cable, regulador de caudal, tubo, los rácores, los silenciadores de la válvula, y al final podremos tener una visión de los precios. Solo tendremos que iniciar sesión. Iniciar sesión significa que debemos estar registrados en la página de Festo. No es necesario tener cuenta de compra, no la tengo en este caso, pero sí que cogemos nuestra dirección y el password que hemos elegido para el registro en la página de Festo, y cuando me identifique podré tener una visión de los costes estándar, en este caso de lista, de esa relación de componentes, tanto del resultado exacto, de la variante más económica o la variante de rendimiento. En muchas ocasiones la selección de estos datos puede darnos alguna advertencia. Si indicamos el número de ciclos, en este caso venía por defecto en 10 y en el ejemplo eran 30, es probable que nos dé alguna advertencia. Esta solución ECO dice que el número de ciclos por minuto no sería posible, porque el tiempo que le hemos asignado para el movimiento es demasiado largo. En cambio, si reducimos, por ejemplo, a un valor por debajo del ejemplo, ya solamente tengo dos opciones y ambas son viables. No nos da ninguna advertencia. Puedo seleccionar incluso el tema de amortiguación del cilindro para que ya viniera seleccionado con el tipo de amortiguación adecuada. En este caso lo hemos seleccionado ajustable. Pero hay una variante muy interesante que es la autoajustable. Se ajusta sola según velocidad y carga, sin tener que estar ajustando el tornillo en cada ocasión. La longitud del tubo es interesante tenerla en cuenta porque dentro del tubo siempre queda aire que no se utiliza como trabajo. Y el tipo de actuador también tiene su influencia. Hemos seleccionado como base uno estándar en lugar de uno guiado. Y también es importante tener en cuenta el factor de tiempo. Habíamos dicho en el ejemplo 16 horas al día y en trabajo de 240 días al año. Y aquí abajo veremos un factor. Este factor, que suele ser estándar, depende de la presión y de los compresores. A 6 bar, este factor es de 0,12 kilovatios hora por metro cúbico. La energía utilizada para comprimir un metro cúbico a esa presión. Si aumento la presión o la selecciono a 8 bar, el factor también aumenta. Esto nos dará una idea de también emisiones de CO2 y energía, la energía utilizada. Estas dos opciones que nos da el software, con esta aplicación de mover 10 kilos en vertical, esta carrera y en ese tiempo, nos dará un factor de emisiones de CO2 al año de 220 kilogramos en esta opción y de 350 en la otra. Fíjense, la diferencia de tiempos prácticamente sería residual y sin importancia y buscaríamos probablemente una solución con el actuador más pequeño, este de diámetro 25 en lugar del 32. Costes de inversión menores y consumos a lo largo del año también menores. Vemos aquí el consumo de aire en metros cúbicos por año es bastante inferior a la otra opción, con un ahorro puramente de, si llega a 10-13 milisegundos, cosa que prácticamente es irrisoria. Esto sería uno de los softwares que me permite dimensionar adecuadamente, pero teniendo datos de qué componentes puedo utilizar y comprándolos al final, todos estos componentes, yo al final los puedo enviar a la cesta de la compra y hacer el pedido o hacer la solicitud de oferta. Y en el caso de la energía son datos para suficiente información muchas veces para que la suma de varios actuadores en mi máquina me den un conjunto de qué nivel de emisiones en CO2 yo puedo calcular que tendrá esta máquina al cabo del año.
suelen ser argumentos también de venta. Y el consumo de energía. Esto por un lado. Después podemos hacer varios de estos actuadores y buscar el consumo. El consumo real también tiene que ver con la cantidad de actuadores, las horas que se trabaja, los ciclos. Este software de aquí, con este enlace, va a llevar a... Bueno, nos debería llevar al software de consumo. Aquí. Bien, lo primero es seleccionar el tipo de cilindro. En este caso estamos hablando de uno de doble efecto. Hablábamos de un tamaño 25, una carrera de 200. El tubo aquí también es importante. Tenemos un tubo que podemos alimentar. Si es un diámetro 25, las roscas probablemente, si es un cilindro estándar, serán de 1/8, tubo equivalente 6, interior 4. El largo del tubo, eso sí que es vital, porque cuanto más largo, más consumo voy a tener que no se utilice. 1 metro. Y ciclos eran 30 por minuto. Importante definir la presión, las horas de trabajo por día y los días, 240 aproximadamente, de trabajo al año. Yo puedo agregar, en este caso, los datos de este actuador con este número de ciclos y esos tubos, y me indicará que el cilindro por sí solo, en uno de sus ciclos, que sería en este caso 30, el ciclo gastará 1,2 litros y al cabo de un minuto 37, aproximadamente 38 litros. Y los tubos por minuto gastarán 2,2, alternativamente un tubo y después el otro. Los tubos al cabo del tiempo, si vamos a sumar varios actuadores, también tienen un consumo elevado. Por eso siempre se recomienda colocar una válvula lo más cerca posible del actuador. Si ahora busco otro actuador, en este caso sin vástago, de diámetro 25, carrera, por ejemplo, 2000, con un tubo también de 6 exterior, 4 interior, 30 ciclos, en este caso podemos hacer, como son 2 metros, vamos a hacer 15 ciclos por minuto, y al agregarlo, añadimos a la lista un siguiente componente, que su consumo en este caso por minuto serán de 200 litros por minuto. Tenemos aquí los datos de días y horas, porque también nos da, aparte del valor en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, en diferentes unidades, los 250 litros por minuto de este cilindro en sí, más el anterior cilindro, y aquí va haciendo un sumatorio. Por día van a ser tantos metros cúbicos, por año tantos metros cúbicos, y el coste de ese consumo cuando el consumo por metro cúbico sea de 0,02. 2 céntimos el metro cúbico era un valor estándar, que ahora ya son 0,025 por los costes energéticos que han ido subiendo. Y tenemos un coste en estos dos cilindros de 6 euros por día con este comportamiento. Pero aquí puedo hacer algo más. Puedo añadir, aunque sea, en este caso tengo 2 de estos cilindros, añadiré otro, me va haciendo un sumatorio. Ahora tendré un cilindro de simple efecto a tracción para tirar, de tamaño 25, carrera 20 milímetros, con un tubo más pequeño, tubo de 4, interior 3, la longitud del tubo la mantenemos y aquí tendremos unos 30 ciclos. Este valor lo añadiremos y aquí abajo se van uniendo cada uno de estos actuadores que en mi máquina pues tienen diferentes conductas y diferentes tipos de frecuencia. Este sumatorio yo puedo ver qué pasaría si en la estructura de control de las válvulas pudiera hacer que los cilindros avanzaran o retrocedieran a la presión que necesitan para hacer el trabajo,
pero que el retorno a su posición original, muchos de ellos, no es necesario trabajar a máxima presión y podríamos darle a esta pestaña de aquí e indicarle que la presión de retroceso sin trabajo pudiera ser, por ejemplo, de 3 bar. Trabajo a 6 en un sentido, a 3 en otro sentido, y nos está indicando, pues ya no, el coste no era de los 11,10, sino que al reducir una de las cámaras para el retorno de esos actuadores a una presión menor, porque no tienen que hacer trabajo, el ahorro va a ser, en este caso, por día, de 2,35. 2,35 € por día puede parecer poco. Al cabo del año es dinero. Y todo lo que podamos ir ahorrando, aunque sea poquito, va sumando. Y todo eso ya sabemos que es no solamente para buscar una reducción en nuestras emisiones de CO2, sino para reducir costes. Este es otro de los programas que tenemos disponibles de forma gratuita que nos ayudan a tomar decisiones y a tener datos. Puedo imprimir una hoja, un dato, de este cálculo que he hecho yo previamente para poder solo comentar a un compañero o compañera, y aquí tendremos este desglose por actuadores con sus datos de presión de trabajo, carrera, número de ciclos por minuto, cuánto consume por minuto y por ciclo, qué condiciones de presión, tiempo de trabajo por día y por año, y los resultados de consumos y gastos energéticos. En el caso de la selección que habíamos hecho anteriormente, yo puedo seleccionar esta dirección de correo, esta dirección de la página web, copiarla y enviarla a algún compañero o compañera para comprobar ciertos datos. Esto mismo, si yo abro una nueva pestaña y coloco en su búsqueda la misma dirección, y debería llegar al mismo punto donde yo había hecho esa selección de esos actuadores. La misma, exacto. Y así me puedo traspasar estos datos a un compañero o compañera para corroborar que no haya tenido ningún error. Por último, cuando ya tenemos una suma de consumos del aire comprimido, vamos a añadir algún cilindro más para tener un valor considerable, algo más real, de 360 litros por minuto parece muy pequeño. Vamos a buscar un cilindro de cierto tamaño 100, con carrera 500. Aquí el tubo puede ser incluso pequeño si quiero que vaya lento, no hace falta que sea grande. Vamos a poner un estándar, que es un tubo de 6 exterior. El tubo lo vamos a mantener y aquí, siendo un cilindro grande, el número de ciclos no será tampoco muy grande. Si lo añadimos, nos vamos a un nivel de unos 1.200 litros por minuto. Aquí es cuando podríamos decir, bien, ya he hecho mi selección por aplicación sobre un software, he sacado una conclusión de qué cilindros voy a poner, he hecho un cálculo del consumo y ahora voy a ver qué herramienta me ofrece, cuál es la unidad de mantenimiento que le puedo poner. La calidad estándar, según la ISO 8573-1, la del 2010, la calidad del aire comprimido se define bajo esta normativa, pero para cilindros y válvulas la habitual suele ser 744 con un filtro de 40 micras o 644 con un filtro de 5. Según componentes, sean más o menos delicados o sean elementos de regulación. Entonces, cuando es regulación, se utilizan 5 micras. Y este software de aquí me permitirá seleccionar la unidad de movimiento que yo puedo seleccionar para esta aplicación de 1.200 litros. Me aparece este software donde yo me voy a centrar en la casilla central y en la de la derecha. La de la izquierda hace un pequeño acercamiento según la aplicación industrial, si es pintado, recubrimiento por pulverización o es industria alimentaria, óptica, pero si vamos algo más directos al tipo de calidad, el 744 que habíamos hablado, aquí a la derecha me indicará que con un filtro de 40 tengo bastante. Si bajo la nivel 6, tendré que colocar un filtro de 5.
Y aquí podríamos ir añadiendo filtros por un lado o por otro, que la calidad me la irá indicando aquí, según la calidad, la norma ISO que hemos hablado. Fíjense que en la parte central lo que es humedad no lo trata este software y se suele recomendar el nivel 4, que es el punto en el que en la sala de compresores hay un refrigerador que enfría el aire a más 3 grados positivos. Yo me voy a quedar con la aplicación de 744, que son 40 micras. Añadiré algo muy sencillo, que es la válvula manual, que debería ser obligatorio para toda unidad de mantenimiento, para poder hacer un bloqueo tipo loto, y una válvula eléctrica. A partir de aquí, el resultado me ofrecerá diversas opciones. Unas configuraciones de unidad de mantenimiento, rosca de 1/4, 1400 litros por minuto de caudal nominal normal. Esto significa que la unidad de mantenimiento se ha ajustado a 6 bar y el consumo de estos 1400 litros por minuto es cuando hay un delta P, una diferencia de presión entre lo que he ajustado y la pérdida de presión cuando hay consumo, a 5 bar, o sea, 1 bar de diferencia, y la alimentación principal de máquina es 10 bar. Por eso todos los catálogos tienen un nivel de un caudal nominal normal basado en una normativa, y esta herramienta me ayuda a seleccionar un poco cuál es la configuración que yo debería tener. 1400 litros por minuto cuando mi consumo que yo necesitaba era de 1200, pues es correcto, bastante correcto. Yo solía darle bastante más margen, pero esta unidad de mantenimiento será correcta hasta que, según la suciedad que venga por la línea, vaya tapando el cartucho. O seleccionamos una que nos dé bastante más amplitud de caudal para tener mucho más tiempo, si ya preveemos que las líneas en nuestra instalación pues, son antiguas y a lo mejor pues, deben tener más contaminantes como partículas u óxidos, si son tuberías antiguas de hierro, o aunque sea hierro galvanizado, que muchas veces también se oxidan por la parte interior, o si hay también contenido de agua, ¿no? Entonces, tanto sea agua, aceite o partículas, son los elementos que suelen taponar los cartuchos. Un poquito así para como test de lo que hay en la página web. Hay mucho software de ingeniería. Estos solamente son 3, creo que hay cerca de 12 o 15 softwares distintos que me permiten hacer aproximaciones bastante reales a la realidad. Y por último, ya hemos visto los cilindros de la máquina, el consumo. Esta es una diapositiva que hemos utilizado ya muchas veces, pero hay un error que me he encontrado muy a menudo, que es en la unidad de mantenimiento, la tubería que viene desde la red se queda corta, o en diámetro, o porque la diferencia entre la presión que yo deseo en la máquina y la presión que tengo en la red es tan pequeña la diferencia que tengo que aumentar mucho el tubo, porque si no enseguida cae la presión. Para tener una idea, si vamos a una unidad de mantenimiento y miramos la aguja, si se mueve, cuando la máquina está consumiendo más, se mueve más de 0,4 bar, redondeemos, medio bar, si se mueve más es que te está diciendo, me falta chicha, me falta caudal, o se me ha tapado el cartucho de la unidad de mantenimiento, lo miras y dices, caray, está amarillo, está tapado, lleva aceite, o la red ha tenido algún bajón porque da bajusta, o la tubería que instalamos en su día pues era corta. Entonces esas oscilaciones me indican de que le falta caudal para mantener la presión. Hay un pequeño Excel que me ayuda mucho a esto, pero aparte hay que tener un concepto claro inicial. Si la máquina trabaja a 6 bar o debería trabajar a 6 bar, la unidad de mantenimiento debería tener en su entrada al menos un bar más, un bar de diferencia, o sea 7. Y si quiero 7 en la unidad de mantenimiento, ¿qué presión debería tener la red? En la red, si tienen 7, bien, pero si hay, por ejemplo, 6 bar, 6,5, y quiero 6 bar en la máquina, probablemente me faltará caudal. O tendré que sobredimensionar mucho la tubería de alimentación. Y ahí es donde este Excel que ahora se está abriendo me va a ayudar bastante.
cuando abra. Está en ello. Aquellas cosas en directo que pasan a veces. Aquí lo tenemos. Bueno, está pensándoselo bien. Está bien que piense. Es un software que he corroborado con otros softwares de mercado sobre cálculos de caudal en tuberías y dan unos números prácticamente iguales. Se ve que las fórmulas son de uso público, obviamente. Aquí la idea era, si yo en la entrada de la unidad de mantenimiento, que es la P2, quiero tener 7 bar, seamos más realistas, normalmente suelen ser 6,8, bien, para tener pérdida de presión algo más reducida en la unidad de mantenimiento, y tengo 7 en la red, una tubería de diámetro 15 interior y una longitud de 4 metros, 4.000 milímetros, nos daría un caudal aproximadamente en la entrada de la unidad de 2.200 litros por minuto. Si hemos visto que nos hacían falta 1.200, vamos a ir sobrados. Incluso podríamos pensar en colocar una tubería, si esta sería de 3/4, vamos a colocar una de media pulgada, de 12 y medio interior, con la misma longitud. 1.300 ya sería un pelín justo. Podría dar, pero un pelín justo. Aquí es una herramienta que me va muy bien para coger tubería estándar de mercado, que suele ser rígida para los bajantes, y en esta tubería de 15, 4 metros de longitud nos darían 2.200. Con esta pérdida de carga. O sea que aquí hay 4 parámetros básicos a tener en cuenta. ¿Qué presión tengo en la red? Es P1. ¿Qué presión quiero en la entrada de la unidad de mantenimiento? Que sería P2. ¿Qué longitud real tengo desde la conexión hasta la red? ¿Y cuál sería el diámetro? Y aquí es donde voy a jugar yo para ver qué caudal voy a obtener al final. Y con esta herramienta y este camino que hemos hecho hoy, desde la selección por aplicación, el consumo, la suma de esos consumos, sus emisiones de CO2 y el cálculo de la tubería de la unidad de mantenimiento y la configuración, doy por terminada y abriendo paso a consultas o preguntas por su parte. Muchas gracias, Jaume. Por el momento no hay ninguna pregunta. ¿Sí? Ahora, comentan si sería posible disponer de la tabla Excel. Sí, si se podría podríamos compartir. hacérselo llegar, ¿no? Vale, Sí, perfecto. sí, claro. Por otro lado, ¿cómo se accede a estas herramientas en la web? Sí, interesante. Sí, interesante. Dejarme que os lo muestre. Está muy accesible, afortunadamente. Si ahora voy a la página de Festo, la inicial, eso antes lo había pensado de exponerlo y se me ha pasado. En la página de Festo, la primera, me llaman la principal, ¿no? Abriendo, exacto. Tenemos puntos, aquí a la izquierda, software de ingeniería, aquí abajo directamente, y aquí podemos echar un vistazo a diferentes, bueno, directamente a software de ingeniería a nivel neumático, a nivel eléctrico, a nivel de procesos, industria de procesos para la selección y configuración de válvulas. Pero aquí está aquí, pues, cálculo y selección de pinzas, cálculo y selección y diseño de aplicaciones de vacío,
Dimensionamiento neumático, que es lo que hemos visto para dimensionar los actuadores. Software de configuración en 3D, quiero decir, configuración de actuadores, donde yo puedo poner la horquilla, la fijación trasera, los rácores, los sensores, indicarle incluso la longitud de tubo, y me lo pueden hacer llegar a casa en un paquete o montado o todo suelto, pero con esas configuraciones y una sola referencia. O aquí la simulación ya más profundo, este es un software bastante más completo, de simulación neumática. O la combinación de unidades de mantenimiento o consumo, estos dos lo hemos visto hoy. Comprobar la motivación, diseño de amortiguadores, para cuál he de coger según la velocidad, la masa y el actuador. O ya esto ya es configuración de softwares de parada controlada. Calcular momento de inercia o calcular cuál es el mejor plato divisor según mi aplicación. Y así, y diseñar amortiguadores, pinzas. Hay una serie, estos ya son elementos de control de ejes eléctricos o manipuladores, como configurar un manipulador tanto en pórtico como en pick and place. Hay una serie de softwares disponibles para ustedes que, si les soy sincero, los técnicos de Festo también utilizamos para el trabajo del día a día. Y esta es una entrada chula porque incluso para la resistencia a fluidos y químicos sobre diferentes materiales o tubos, este software es bastante completo. O la selección y configuración de válvulas de papallona, de mariposa o de bola, con su actuador, su caja de sensores. Es la verdad muy chulo. E incluso un software que hace comparativa del lado solución neumática o solución eléctrica. ¿Cuál de las dos tiro? Y nos hace una comparativa respecto a sus emisiones de CO2 al cabo del tiempo. Y un poco nada más era eso. Y bastante más. Sí. Perfecto, Jaume. Pues por el momento no hay más cuestiones. Igualmente, recordamos que al final de la sesión enviaremos la grabación y si tenéis cualquier otra cuestión podéis utilizar el email, ¿vale? Pues nada, pues muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Gracias.